Una vez que estamos frente a una empresa que tiene presencia aquí en 150 países del mundo, es una empresa archiconocida mundialmente, que tiene presencia en México hace 100 años o más, y que hoy aparece en escena porque hay un reportaje donde dice cosas muy delicadas sobre lo que cobran, cómo operarían para tirar artículos de una reforma hacendaria, etcétera, etcétera. Ya hablamos del reportaje, ya hemos dado la información al respecto. ¿Qué tienen ustedes que decir, José Antonio? Buenos días nuevamente. Buenos días, Carmen. Un gusto estar contigo, con tu auditorio. Mira, efectivamente, creo que tú has señalado varios temas que decía el reportaje. Nuestra empresa, como bien dices, en México tiene más de 100 años. Antes de que la profesión contable se estableciera, ya estaba PricewaterhouseCoopers. Y lo más interesante es que ya veníamos con un código de ética y con unos protocolos de operación. Algo que para nosotros es muy importante que la opinión pública y sobre todo la de los lectores del Universal conocieran, era el punto de vista de PwC en relación a varias imprecisiones que podían venir de la nota original. Por ejemplo, la imprecisión desde el inicio de que nuestra sede no está en Londres, está en Nueva York. Otra imprecisión muy importante es que no somos una empresa extranjera. La firma PricewaterhouseCoopers S.C. es una firma nacional. Nuestro socio director es un mexicano y da trabajo a 4.500 empresas mexicanas, personas mexicanas. Entonces a lo que voy es una empresa netamente mexicana que es parte de la red global de PricewaterhouseCoopers a nivel mundial, PwC ahora, y PwC tiene estrictos protocolos de operación, por un lado. Otra imprecisión que se me hace muy interesante es la actividad ya per se de todos los servicios que desarrollamos. Nosotros desarrollamos auditorías, consultorías, servicios legales, y dentro de estos servicios están los servicios de cabildeo. Es uno más de la oferta de servicios que nosotros prestamos. Dentro de los servicios de cabildeo atendemos a las más estrictas reglas que operan en nuestro país, que son las que tiene la Asociación de Profesionales de Cabildeo, PROCAP. Y ahí nos adherimos al número de los registrados, estamos certificados por el PROCAP, y también estamos de alguna manera con el código de ético de PROCAP, aunque el nuestro también es un código de ética quizá de mayor envergadura en el sentido de la astringencia o de la delicadeza de tocar algunos temas, como venían los montos y tarifas por algunas actividades. ¿Cobran $1 millón por cambiar un artículo de una reforma hacendaria? ¿Sí Imagínate, o no? No, literalmente te puedo decir cobran? No. La cifra, para empezar, cuando la tomó el Universal del texto de la presentación, venía con la imprecisión de que como estaba en inglés, el articulista pensó que las cifras eran en dólares. La cifra es $1 millón y es por una serie de estudios que tienen que ver con la evaluación económica del impacto que podía tener una discusión fiscal, un artículo, una implicación o una modificación. Y jamás conseguimos por $75,000 una junta con un funcionario, con un legislador. Jamás podríamos tener una situación así. Y realmente el redondeo, lo que corresponde al $1 millón y a los $75,000, corresponde a todo lo que es la parte de estudio, evaluación y soporte, porque en estas cosas nosotros hacemos un ejercicio de benchmark. O sea, no solo nosotros hacemos lo que sería el impacto económico en México, sino que también vemos qué prácticas mundiales hay para poder hacer llegar al cliente, y en este caso también al legislador posteriormente, esta información. Además de los estudios que involucrarían estas cifras que dices, no son dólares sino son pesos, incluyen, digámoslo así, sencillamente en el paquete, gestionar entrevistas con legisladores, promover específicamente acciones conducentes a tumbar un artículo tal o cual de una reforma. ¿Esa es una tarea que ustedes realizan? ¿Ese es algo por lo que cobran y hacen lobbying con los legisladores? Contundentemente te digo que no. Lo que hace la firma es una serie de estudios y evaluaciones para poderle dar al cliente más elementos sobre la evaluación económica y que posteriormente ésta la conozca el legislador. Como tú sabes, la actividad de cabildeo está definida como la situación de informar para influir. A ver, por ejemplo, el tema que será bueno. El tema del artículo 29, la propuesta de aplicar un impuesto del 10% es el de la bolsa. El de la bolsa, ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, empresarios, o los empresarios los buscan. Sí. Ese artículo, ese impuesto, esa decisión que se piensa tomar, a mí no me conviene, no me gusta, no la quiero. Vamos con los de Price y los vamos a contratar por una cantidad para que hagan ¿qué?
porque yo lo que quiero, empresario, es tumbar ese artículo. Claro. Mira, ahí lo que nosotros ¿Qué hacemos... sí hacen? ¿Qué sí hacemos? Cuando el propósito, claro, es tumbemos esa reforma o tumbemos los artículos que no nos gustan de la reforma. Para empezar, yo te puedo decir que hay una parte muy interesante que es, efectivamente, dentro de la base de clientes tenemos empresarios nacionales y extranjeros, porque mucho era dirigido a temas de extranjeros. En el tema de lo que es la evaluación de estos artículos, en particular de las deducciones, se toma toda una base y una experiencia mundial, cuál es el impacto económico que esto podría tener en las finanzas, tanto de la empresa, en el sentido de si tiene un impacto de viabilidad, de sustentabilidad del negocio, de realmente si desaparecería o tenía una implicación mayor, una afectación en su negocio, y de esta forma se elabora una serie de estudios con la experiencia nacional que se podría tener y con la experiencia que ha sido el grabar este tipo de ingresos en otros países, y con esos elementos lo que la firma hace es ponerlos a disposición de los legisladores que están a cargo de estos temas para que conozcan otro punto de vista de lo que ha sido el impacto en otros países. ¿Se queda en entregarle al legislador un estudio hecho por ustedes sobre los impactos de tal o cual reforma? ¿No hay regalos, no hay dádivas, no los invitan a la mansión, no los... Perdón la palabra, cachondean? No, es muy interesante tu punto de vista, porque en el Código de Ética de PROCAP, antes todavía de las modificaciones que se acaban de sufrir, ya venía este tipo de temas, y nosotros no tenemos ningún tipo de relación de gasto de esta naturaleza, y la firma jamás podría entrar a eso, no solo por el Código de Ética de PROCAP, sino también por el Código interno que tenemos de ética, y porque en muchos casos nuestros clientes tienen otros códigos de ética que también están atados a un Foreign Corrupt Practices Act o a alguna otra legislación que también les impide llevar a cabo esta tarea. Entonces, a lo que voy es, hay varios candados por varios lados que te permiten estar con certeza de que nosotros no podríamos hacer eso, y nos circunscribimos al asunto de entregar un dictamen, un análisis, una información, un estudio que tiene que ver con el impacto económico en estas áreas. ¿Quedaron ustedes como firma atrapados en esta circunstancia ante la opinión pública, precisamente por lo que se revela por parte de los colegas del Universal, de un documento que sí existió, de un documento que sí existe, de un documento que fue presentado en el periódico como fue presentado, con las imprecisiones que dices de cantidades que se pusieron en dólares pero que eran en pesos? Y aquí, cuando se plantea en el periódico que hay una tarea de cabildeo, sí se incluye, y te pregunto si el documento existente lo dice así, sí se incluye la idea de que en el paquete se paga por gestionar encuentros con legisladores. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. El documento sí existe. Es un documento que el Universal de alguna manera obtuvo. El documento es un borrador para discusión, no es una propuesta, no es un documento terminado, está sujeto a una serie de ¿Muy revisiones. lejano a lo que quedó en el final? Muy lejano. Te voy a decir que inclusive en ese caso el servicio ni siquiera se llevó a cabo. Pero lo que es más interesante es... ¿Quiénes estaba contratando? Pues potencialmente. Te podría decir que de nuevo entre nuestros clientes están empresas nacionales y extranjeras. O sea, empresas extranjeras quieren eso. Están colegios, asociaciones y una serie de grupos de interés. En este caso, por el tema de confidencialidad que tenemos con los clientes, no te podría dar la precisión. Pero regresemos a la parte en la parte donde te preguntaba sobre si gestionan o no ustedes encuentros con legisladores con el propósito de modificar o incidir en las decisiones de los legisladores. Es decir, esta práctica de, bueno, ya un contacto directo con el legislador, claro, a lo mejor ayuda a que yo le convenza. Claro. Te puedo decir contundentemente que no. Nosotros lo que hacemos es orientar al cliente, primero, como te decía, en la parte del estudio técnico, el impacto económico, y después sí, en las cámaras pues tienen distintos encargados de estos temas, y orientarlos con quién tendríamos que tocar base para que pudieran ellos dialogar e informar sobre la postura en particular de esa industria, de ese conglomerado, etcétera, etcétera. Bueno, para cerrar, porque el tema desde luego da para mucho, y como dije, esta publicación dio mucha materia para discusión y muchos legisladores dijeron cosas al respecto, hablando de muchos cabilderos, de una gran presión de los cabilderos, claro, de una indebida actuación de cabilderos, etcétera, etcétera, y aparecen ustedes en escena porque es el documento que se publica al respecto. Habida cuenta que tú dices, nosotros así nos defendemos y esto es lo que hacemos, ¿es verdad que existe una proliferación de firmas de cabilderos en México?
Mira, ese es un punto que realmente a nosotros nos interesa también que se vaya transparentando y reglamentando de mejor manera. Efectivamente, hay los cabilderos que están registrados en el PROCAP, que están certificados, que están, digamos, atados al código y luego de ética. Los parientes de otros. Y están algunos otros que también desarrollan actividades de cabildeo. Las modificaciones que se hicieron creemos que son muy afortunadas y creemos que cualquier otra regulación o transparentación que quite toda la sombra sobre este tipo de actividades y que mejor informe a la opinión pública será muy afortunada. Creo que aquí sí hay, como en todos los casos, contadores afortunados y desafortunados, arquitectos afortunados y desafortunados, y en este caso hay cabilderos que tienen buenas prácticas y quizá haya otros que no estén ni siquiera reglamentados. ¿Y quién gana? Aquí yo creo que gana la desinformación. Pero hay más cabilderos de ¿cuáles? Me encantaría darte esa cifra porque eso significaría que yo conozco mejor mi mercado. Yo solo te puedo decir de los que están registrados. De los que no están registrados no tengo datos. Pero sabes que existen porque lo estás diciendo. Porque los estamos viendo. Pero no sabes si son más que los otros. Yo creo que pueden ser más. Y además otro dato muy interesante. Las cifras que te digo que están en pesos corresponden a una valoración en mercado de nuestros servicios. Pero realmente el tabulador de lo que pueden estar ganando otros que tienen este tipo de actividades, pues sale del rango de los que están en el mercado de los regulados. O sea, ¿que cobran más que ustedes? Muy probablemente. ¿Lo sabes? No tengo elementos. ¿Lo intuyes? Lo intuimos. Casi lo dices. Pues lo intuimos porque a veces nos toman clientes de una manera muy baja en el sentido de modificación de estrategias o actividades, pero los que están en el PROCAP, que son de alguna manera a los que nosotros estamos unidos, te puedo decir que sí tienen estándares y códigos de ética que son muy estrictos en esa materia. Pues José Antonio Quesada, socio y líder de clientes y mercados de PricewaterhouseCoopers, te agradezco tu presencia esta mañana en este programa, dado que nosotros aludimos a esta información del Universal, te agradezco que hayas también en este programa, al igual que lo han hecho en este desplegado, pues su definición pública del asunto. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen. Gracias y hasta la próxima, José Antonio Quesada.